tanto Franco. Claro. Y bueno, así que el año en mitad de cuarta división y reserva, digamos, un año lo perdí. Y bueno, después ya volví otra vez, y cuando empecé a entrenar nuevamente, llegó la reserva, que pude jugar varios partidos, por suerte. Me acuerdo, siempre tengo una anécdota que me acuerdo que un día fuimos a jugar, yo estaba en reserva, el primer partido, uno de los primeros que empecé a jugar, fuimos a jugar contra Ferro, en la cancha de Ferro, en una polideportivo que era Pontevedra. En Pontevedra, claro, sí, durante mucho tiempo. No sé si ahora seguirá estando Ferro ahí, pero en Pontevedra, el predio de Pontevedra, así se lo llamaba, sí, señor. Y bueno, ese día jugó en reserva Suñé, y me acuerdo que yo lo veía en esos vasitos de plástico de Boca, Rubén Sánchez, el arquero. Sí, señor, claro, bueno, sí. Jugaba Rubén Sánchez, también jugó al arco. La primer centro que viene, entro por izquierda y le hago el gol a Rubén Sánchez, que para mí Rubén Sánchez era, viste, de ver la figurita de antes cuando era chico. Sí. No, fue un orgullo tan grande que haberle hecho un gol a él era imposible. Pero bueno, así me he encontrado con varias figuras de la época en que yo era chico, encontrarme dentro de la cancha como Rubén Suñé. Claro, Chapa Suñé, jugar con Suñé. Claro. Estaba en ese momento en Ferro. De esas cosas que uno no se olvida. Como también que he jugado un partido que no sé si te comenté, con Daniel Willington. Figura. Es decir, bajó Willington a reserva. Exacto. Y tuviste la oportunidad de ser compañero de Willington. Hablan maravillas de Willington. Bueno, en Vélez es ídolo total, ¿no? Está considerado hasta hoy como el mejor jugador de todos los tiempos de Vélez. Sí, Daniel Willington, sí, señor. Sí, así que en ese momento... Y era bueno de verdad, ¿no? Porque lo viste, digo, que pudiste jugar con él. Sí. Un jugador con mucha categoría y una pegada... me hace acordar mucho a Gorosito, viste que Gorosito jugaba tac, tac. Sí, y una pegada excelsa, exacto. Sí. Ese estilo. Y bueno, y a ver, en reserva y cómo se llegó, cómo se fue dando el debut en primera y cuándo fue, Marcelo, el debut en primera. ¿Quién te puso en primera? Contame un poquito, a ver. Bueno, llegamos terminamos reserva, vamos a jugar un campeonato a Brasil, y bueno, después a la vuelta de Brasil ya hacían el zarandeo, digamos, y bueno, entonces llegaron los telegramas y por suerte quedé, porque queda esa incertidumbre, los jugadores que quedan libres y otros que firman contrato. Te imaginas que pero nuestra división era una pena que quedaran muchos afuera, porque habían grandes jugadores que después no tenían más cabida, ¿viste? Porque ir a otro club también tenía esa posibilidad no tenía esa posibilidad porque los jugadores no se vendían, entonces no podían. Y bueno, entonces quedé en el plantel. En ese momento entró Reinaldo Volken a dirigir en la primera división. Dieron una lista de la pretemporada y yo no estaba, yo me quedé en el club con algunos jugadores porque nosotros éramos 33 profesionales. Y bueno, a la vuelta vinieron todos de la pretemporada y bueno, empezamos a practicar junto con la primera, con los titulares, digamos. Y bueno, de a poquito yo jugaba en reserva siempre, preliminar, viste que antes estaba el preliminar. Sí, se jugaba la reserva de preliminar, exacto. Claro. Cosa que no entiendo porque la gente antes pagaba la entrada y iba temprano a ver 2 partidos. Olvídate. Bueno. Y bueno, pero viste que cambió todo eso, ya no existe más todo eso. Imagínate que ya no, en el fútbol argentino ya no existe el visitante que pueda ir. Digamos, imagínate. Es una lástima porque... No queda nada de esa época. No queda nada. Es una lástima porque a veces iba a ver la reserva y decía, mira, este pibe tiene futuro, el otro, y vos decían, ¿qué jugador este va a llegar? Y el otro, viste, el otro iba pintando, hasta la misma hinchada te llevaba a la primera, ¿entendés? Porque los convencía.
Pero claro, exacto, y, sí señor. Sí, señor. Y bueno, entonces empecé a entrenar con la primera, siempre nosotros éramos sparring, la primera y la reserva, siempre. Viajaban Vélez a jugar contra Rosario Central, nosotros también íbamos, la reserva también iba. Parábamos en el mismo hotel, todo, teníamos una convivencia total con la primera. Es decir, que iban a jugar Rosario y iban los dos planteles, el de primera y reserva, y paraban todos en el mismo lugar, como si jugarían en primera, digamos. Exacto, éramos todos uno. Por eso había mucha convivencia y teníamos, pero siempre tuvimos respeto. Hoy me dicen que no, que se perdió todo el respeto de la edad. Para nosotros era Bianchi, Piazza, Larraqui, claro, caudillos. Lo que decían ellos, nosotros agachábamos la cabeza, y hoy no es así, se faltó el respeto por todo, pero bueno, es así, el cambio va pasando. Y bueno, entonces empecé a jugar en primera, y bueno, da la casualidad que justo se lesiona Pepe Castro. José Pepe Castro se lesiona, y bueno, y estaba yo, jugaba por derecho, por izquierda, así que bueno, me llevaron al banco. Me acuerdo que se había lesionado y dice, bueno, vino Volki y me dice, mira, te voy a llevar al banco de primera. ¿Partido contra, decís? Unión de Santa Fe. ¿De local? De local. De local. Ese fue tu debut, digamos, en primera, sí, contra Unión de Santa Fe de local. Unión de Santa Fe. Y bueno, esa noche no dormí. Yo dije, me va a poner, estoy seguro que me va a poner. Y bueno, fue así, faltando que 10 minutos, me dice, Rojas caliente que va a entrar. Y ahí bueno, dijiste, bueno. Sí, bueno, era el sueño de mi vida. Y claro, ese fue el sueño. Ahí te debes haber acordado de la pensión, sí, de las noches de frío, de cuando extrañabas, y me imagino que se debe venir todo a la mente, ¿no? En un solo instante. Claro, era como que había cumplido mi trabajo. Claro. ¿No? Y bueno, así que jugué ese ratito y después me fue poniendo de a poco. ¿Estamos hablando de qué año, Marcelo? 81. 81. Sí, y bueno, así que tuve esa oportunidad de jugar unos cuantos partidos. ¿Llegaste a jugar con Bianchi? Sí. ¿Llegaste con Carlos Bianchi, no? Sí, en ese momento fue el último año, creo que jugó. Sí, creo. Claro, después se fue a Francia, ¿no? Creo que sí. Claro. Sí. Bueno, pero bueno, tuve esa suerte también, porque a veces yo he tenido otros compañeros que también firmaron contrato, pero no pudieron jugar porque estaban tapados. O sea, digamos, Larraqui tenía un suplente. Larraqui no se lesionó nunca, ese pibe lo tuvieron que dejar libre, que era Noblea. Claro. Y bueno, entonces como después cuando termina el Metropolitano, yo sabía que volvía Pepe Castro, bueno, y estaba Dante Sanabria también, que eran jugadores que ya estaban recontrafianzados en el club y en la primera. Y justo me llegó la oportunidad que me buscaron de Sarmiento de Junín, que justo se había salvado el descenso. Fue ese año que Gareca fue a préstamo. Sí. Gareca, el Toti Iglesias. Claro. Y Comas. Mira. No, Comas no, perdón. Carlos López, uno que es un zurdo, que jugó en Estudiantes, jugó en River también. Bueno, esos tres, yo fui en canje por Carlos López y no sé qué otro jugador, no sé qué arreglo hicieron. Yo fui a préstamo. A Junín. A Junín, a préstamo. Pero esto fue... Eso fue el Nacional, ese mismo año. Ese mismo año. Pero pará, acá ya me estás hablando, vos ya habías hecho el gol a Filiol en cancha de River. Sí. Eso ya había sido antes. Sí. Bueno, por eso vas muy rápido, Nero. Una cosa, vas muy rápido. No, sí. Primero contame que el día que, bueno, a mí me lo has contado muchas veces y hemos escuchado, he tenido la oportunidad de escuchar el relato de Muñoz de ese gol, pero digo, quiero que se lo cuentes a la gente, a la audiencia del magazine. Tuviste la chance de jugar contra River, en cancha de River, y le hiciste un gol al Pato Filiol, en la cancha de River. Sí, pero
Antes, mi primer gol se lo hice a Independiente. Primer gol a Independiente, mirá. Ese fue mi primer gol ¿En Avellaneda o en Liniers? No, en Liniers. Mirá. ¿Y te acordás cómo fue el gol? Sí. Sí, atajaba Fossati. El uruguayo Fossati, Jorge Fossati, claro. Y fue una pelota que fui a disputar con Pellegrini, defensor de Independiente. Señor. Bueno, mira, ese año, te digo, te nombro algunos jugadores de Independiente: Bocchini, Brailovsky, Clausen, Killer, Marangoni, Justi. Ese era el equipo de Independiente. Claro. Bueno, ¿no estaba Outes? ¿O no, ya se había ido Outes? No, Brailovsky estaba. Estaba Brailovsky. Y el uruguayo, el win derecho ese que tenía un rayo. ¿Alzamendi? Antonio. Es lo tuyo, Antonio. Sí. Bueno, y se la toca corta y yo llego antes y lo gambeteo a Fossati a Olgo. Mirá. Bueno, ese fue el gol. Es el primer gol en primera, digamos. Sí. Y al otro partido también me toca ir de suplente. No, ese partido jugué de titular porque Dante Sanabria había tenido un problema de una lesión que no estaba bien. Y la otra, bueno, fue con River, nos tocó jugar con River, que es un partido que se estaba por suspender, pero había mucho barro. Y bueno, ese partido también, bueno, ahí fui al banco y me toca entrar todo el segundo tiempo. Así que... ¿Esa fue la única vez que jugaste en el Monumental? No. ¿Pudiste jugar alguna otra vez más? Después jugué contra Sarmiento de Junín también. Mira. Sarmiento de Junín también tocó River en la zona. Mirá, es decir que jugaste 2 veces en el Monumental. Sí. Jugué en todas las canchas, Todas. En la Bombonera. En la Bombonera también tuviste la chance de jugar. Sí, no hice ningún gol ahí, pero jugamos ese día... jugó Maradona, Brindisi, cuando salió campeón Boca. En el 81, claro. Salió campeón Metropolitano Boca. Del 81. 1-1, salimos, y el gol lo hizo Bianchi y el otro lo hizo Maradona. Y jugaste, mirá vos, en ese campeonato en cancha de Boca, qué bárbaro. Sí, jugué titular ese partido. Mirá. Sí. Pero jugamos muy defensivamente desde ya, bueno, sacamos un buen resultado, pero en ese tiempo Boca arrasaban todos los partidos. Pero volvemos al gol a Filiola, a ver, dale. Bueno, entonces me toca entrar en segundo tiempo. El gol fue en el arco. Me gusta porque, perdóname, que por ahí sea muy, el arco, ¿Figueroa Alcorta o Río de la Plata? El arco. Río de la Plata. El del Río de la Plata. Y por eso me toca entrar en segundo tiempo y a los pocos minutos una jugada así que yo pico por la derecha y me lo da Moralejo, Abel Moralejo, sí. Y bueno, desbordo por derecha, engancho para el centro y le pegó de zurda, salió justo y entró justo en un huequito que tenían que entrar y bueno, hacerle un gol a Fillol, yo después uno lo vive así, pero para mí Fillol siempre fue mi ídolo. Y encima ganaron. No, empatamos. Nos hizo sobre la hora Pasarela, nos hizo el gol. Mira. Bueno, en ese tiempo te imaginabas también River. Fillol, Pasarela, Tarantini me marcaba a mí. Tarantini, Kempes, Ramón Díaz. 81, exacto, claro. Ramón Díaz, todo lo del Mundial 78 eran. No, un equipazo tenía River, todos eran equipos. Sí, claro. Y bueno, había nombres importantes en todos los equipos, claro. Muy importantes. Pesados. No, sí, era todos nombres que vos te lo acordás y hasta el día de hoy te lo acordás. Sí, y Marcelo, ¿cómo fue, digamos, el gol, bueno, en cancha de River, las notas? Porque claro, sí. Le haces un gol a River en la cancha de River y automáticamente era mucha radio en esa época, no había televisación como ahora. Sí. La radio, ¿no? A escuchar el gol otra vez, ¿cómo fue todo eso? No, fue lindo, sí. José María Muñoz, después me mandaban telegramas de felicitaciones, porque no había otra. Telegramas. Cartas, claro. Mirá vos, o claro. Llegaban telegramas al club, de Misiones, de mis amigos, claro. De todos lados. Porque ese partido lo televisaron en directo. Mirá.
Claro, en esa época pasaban un partido... se llamaba el partido de la semana. Sí, de la fecha, lo pasaban en vivo, sí, me acuerdo en esa época, era muy pequeño, pero me acuerdo. Sí. Ese partido pasaba en vivo y el de Independiente que le hice el gol también lo pasaba en vivo. Sí, un caso. Tuviste mucha fortuna. Sí, y bueno, después jugué algunos partidos más y después yo ya, cuando volvieron los demás, volví y digo, bueno, acá no juego más. No era que no jugó más, pero la tenía que pelear bastante. Así que justo salió esa oportunidad de irme a Sarmiento de Junín, que yo ahí jugaba. Yo quería tener continuidad porque todo jugador quiere tener continuidad. Y sí, obvio. Sí, aparte seguías estando en primera, además. Claro, sí. Y bueno, entonces estuve jugando un nacional ahí que nos tocó en la zona con River, Loma Negra, que estábamos hablando de... Y claro, exacto, la semana pasada estuvimos charlando, yo no digo notas porque es una charla más que una nota, no, es una charla. Estuvimos charlando con Marcelo Arbe, sí, que bueno, jugó en Loma Negra y bueno, recordaba también esa época, claro, así que jugaste contra Arbe. Claro, sí, después mirando unos recortes que tenía de diario, Leo, Arbe, marcador de punta y yo jugaba a él, o sea, él me marcaba a mí, mirá qué casualidad. Mirá vos. Sí. Y sí, ese año Loma Negra tenía un equipazo que estaba. Jugaba Usillos, el Pampa Orte, claro. Sí, los hermanos, unos de Boca. Y ¿no estaba Osvaldo Rinaldi, jugaba también? Sí. En la mitad de la cancha creo que jugaba Carlos Esqueo también. Esqueo, los hermanos Esqueo, sí. Sí, claro. Barbieri era el arquero. Barbieri, exactamente. Sí. Y Fortabat, mucha. Sí, había sí, cash negro ahí. Sí, me contaban que vivían como reyes. Y nos tocó también Guaraní Antonio Franco. Es decir, que jugaste contra un equipo de tu provincia encima también. Bueno, y sí, creo que una suerte porque después, en el momento que viajamos a Misiones, tengo muchas anécdotas porque en Sarmiento también era otra categoría, digamos. Sarmiento era una que ascendía y la diferencia que había con Vélez eran muchas cosas, los colectivos, los traslados. ¿Y allá en Junín dónde vivías? ¿Un departamento? En un departamento vivíamos unos cuantos, sí. ¿Refuerzos, digamos? Sí. Y ese año el club la pasó mal porque terminamos cobrando unos cheques como para a los 6 meses. Pero fue porque Perfumo le había hecho un juicio que perdió el club, hicieron malas cosas y en ese tiempo eran $100.000. Era mucha plata. ¿Quién era el técnico en Junín, Marcelo? ¿Cuándo fuiste? Y estuvo Osvaldo Díez, estuvo un tiempo y después se fue, no sé qué pasó, y quedó uno de ahí, de la zona, Cambareri. Mira. Pero muy buen club también, o sea, humilde, pero un club... el estadio Eva Perón. Sí. Ahora he visto que le han hecho muchas reformas, sí. Ha quedado muy lindo. Pero mucha gente buena, digamos, un club como si fuera como un club de Coronel Suárez, un poquito más grande que Pigüé. Y conociste la Laguna de Gómez, imagino. La Laguna de Gómez, sí. Muy linda. Es muy lindo lugar, sí señor. Bueno, así que ese fue en Junín ahí. Y ahí pudiste jugar, digamos, sostenidamente. Sí, ahí anduve muy bien. Y tal es así que querían que quedara otro año más, pero yo estaba a préstamo y el préstamo no sé cuánto pedían, no me acuerdo. Pero el club no tenía un peso y si yo pedí el pase libre, me acuerdo, me dice, si tenés el pase libre, venite para acá. Pero en ese momento no me lo dieron. Y al otro año justo llegó mi mamá, se fue a vivir a Buenos Aires y entonces justo me llamaron de Unión de Santa Fe, fue Volken agarró Unión de Santa Fe. Entonces lo llevó a Lanao, lo llevó a Cataldo y a uno más, Noblea, y me llamaron a mí para que vaya a jugar a Unión.
Y en ese momento, no sé si hice bien las cosas o mal, pero justo habían venido mi madre y mi hermana a vivir a Buenos Aires y justo salió una oportunidad de jugar en los Andes y opté por quedarme en... Es decir, escogiste los Andes por sí, Santa Fe, por una cuestión de que tu familia o parte de tu familia había ido... Te imaginas que yo los veía a mis padres una vez por año. Claro, claro. Así que yo digo, bueno, vi que una alegría grande que se venían a vivir a Buenos Aires y yo digo, ¿cómo? Ahora justo yo me voy a vivir a Santa Fe. Y yo sabía que después ya no... Bueno, entonces opté por eso. Me quedé... Te fuiste a Lomas de Zamora. Lomas de Zamora. Al Gallardón. Sí, hay cada anécdota de Lomas de Zamora. A jugar la B Metro, ¿no? Digamos, bueno, era la primera B, era la primera B era en ese momento. Sí. No había Nacional B, era la A y la B. Sí. Y ahí tuve una lesión, me acuerdo que al principio y jugué la mitad del campeonato, creo. Y no me gustó mucho, digamos que en ese momento todavía las canchas eran malísimas, ¿viste? Íbamos a canchas de San Telmo, jugábamos en otras canchas que hoy todos tienen la obligación de tener una buena cancha, si no te aceptan. Y bueno, era un juego diferente. Mucho por arriba. Sí. ¿No? El juego, digo. Sí. Las canchas, muchas eran más chicas y las canchas malas. Entonces, digamos que el fútbol no se veía bien. Era muy difícil que un jugador de la B jugara en la A. Que yo me acuerdo en esa época, si vos me podés decir alguno, no encontrás. Creo que eran 2 o 3 nada más. Y para tu juego tampoco te servía, vos, digamos, la pelota mucho por arriba, digamos, a lo que es tu característica. A lo que estaba acostumbrado. Claro. A lo que estaba acostumbrado es un cambio muy grande. Era un cambio. Ahora... Te digo que hay partidos más... No, obvio. Sí. Y capaz que en esa época también había partidos por ahí que eran mejores, pero digamos las canchas, como vos decís, la manera de jugar era diferente, claro. Las canchas no ayudaban, no ayudaban para nada. Habían 2 o 3 canchas que en ese momento, ni la de los Andes era buena. Era una cancha grande, pero no era buena. Y bueno, así. ¿Y pudiste cobrar ahí en los Andes también o algún inconveniente? No, bien. Sí, un club bien organizadito, bien. Así que estuve ahí ese año y cuando terminó el año volví al club. ¿Vos todavía eras jugador de Vélez? Yo era jugador de Vélez. Y volví al club y estaba el Toto Lorenzo. Mirá. Y entonces... me acuerdo que hablé con el Toto Lorenzo, fui a hablar. Digo, mire, yo soy jugador del club, si ustedes no me tienen en cuenta... Avíseme, por favor. Le digo, yo soy Roja, soy jugador del club. Y dice, ¿y quién es usted? Viste que Lorenzo era... Bueno, él había llevado unos cuantos, lo llevó al Colorado Suárez. Claro, el Colorado Suárez lo había tenido en Boca. Ovide, lo llevó a Ovide también, ¿te acordás de Ovide? Ovide, sí. Jugador de Boca también. Claro, sí. Creo que había ido también Cucaracha Salinas, lo llevó unos meses y desapareció. Era un personaje. En las concentraciones era... Claro. Bueno, y Salinas, que había tenido esa famosa pelea con Suñé. No, que se encontraron un día, famosa pelea callejera, sí. No es que bardearon en la cancha, ¿viste? Como pero Salinas era chiquitito. Sí, bueno, pero... Suñé era un monstruo arriba. Así que me dijo, mire, yo tengo estos jugadores, me dice, usted tendría que buscarse otro club porque yo no lo tengo en cuenta. Entonces fui y hablé con la comisión y les conté. Digo, yo para qué voy a quedar acá si no me tienen en cuenta, entonces le pediría si me podrían dar el pase libre. Dice, si no aparece algún club interesado, se lo vamos a dar. ¿Y estaba Petraca ahí de presidente en Vélez? Era la época de Ricardo Petraca. Ricardo Petraca, exactamente. Y ahí iba, vos no tenías representante, obviamente tenías que ir a hablar directamente con el presidente, o digamos ahí.
Exactamente, no había representantes, claro. No existían empresarios, nada. Ir a poner la caripela y decir, mire, Petraca, ¿cómo podemos arreglar esto? Claro, yo quiero jugar. Sí. Y bueno, entonces dice, bueno, déjame que tenemos reuniones, bueno. Entonces hicieron una reunión, dice, bueno, sabemos que la conducta que has tenido en la pensión, porque ellos sabían todo, la vida de todos los jugadores saben. Y bueno, te vamos a dar el pase libre. Así vos, cuando vos quieras, sabes que el club está a tu disposición. Te puedo asegurar que hoy yo pido trabajo en el club y me lo dan. Te quedó una muy buena relación, sí. Claro.